Muy buenas noches. Hoy vamos a traerles una discusión, aunque sea clase de física, un tanto epistemológica. Verán, discutiremos del conocimiento en las ciencias y la noción de ley, teoría, conceptos. ¿Esto por qué es? Porque muchas veces la física ya la conocemos. Viene hace años y cuando miras al pasado hay grandes figuras: Spinoza, Descartes, Einstein, Galileo. Pero después, hoy en el presente, uno no sabe qué hacer. A uno le dicen experimente, a uno le dicen laboratorio, y uno está confundido entre qué es qué. Y aunque hablara solo de teoría, aunque uno fuera únicamente un estudioso, ¿qué es una ley? ¿Qué es una teoría? Entonces, empecemos. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es como nosotros conocemos. De esta manera, ¿cómo se conocen las ciencias? Todo se hace a partir de la experiencia. Hace poco hubo una noticia de unos simios que escaparon de un laboratorio haciendo palanca con un árbol. Eso es interesante, porque al ser nuestros parientes más cercanos, no solo podemos pensar en la humanidad primitiva, sino que podemos analizar algo muy importante, que es el estudio desde la experiencia. Ahora bien, ¿qué es la experiencia? La experiencia la adquirimos de nuestros entornos. Verán, yo cuando veo que las cosas caen, entiendo que hay una noción de arriba, de abajo. Entiendo que hay toda una noción de caída. Aristóteles, por ejemplo, no sabía esto porque tuvo una noción muy básica de densidad. Y esta noción lo llevó a plantear los 4 elementos. Esto todo a su vez terminó evolucionando en la tabla periódica, por ejemplo, o en el concepto de la gravedad, de la densidad. Llevar la experiencia es lo que percibimos nosotros. A veces la experiencia puede fallar, tenemos que admitirlo. El caso de Aristóteles es perfecto. Él también se equivocó en otras cosas, por ejemplo, las esferas celestes, cuando creyó que el vidrio era el material que componía nuestro sistema solar, de forma que cada planeta estaba girando en una esfera perfecta, en casi que unos orbes de vidrio. Esta lógica hoy en día nos parece ridícula, pero piénselo. Usted ve un montón de objetos allá en el cielo, girando alrededor suyo. Esa es la única lógica explicable. Las cosas siguen un patrón y usted está en ese patrón. Es así de simple. Entonces, ¿qué se hace para tener buenos resultados? De la experiencia aparte, la experimentación. Comparten una raíz etimológica que no siento que sea importante explicar para este video. Pero la parte exp, esa pequeña sílaba que comparten, eso es importante. Porque el experimento es plantear una experiencia bajo unas condiciones determinadas. Cualquier fenómeno se encuentra en una relación causa-efecto. De nuevo, esto puede ser erróneo, y David Hume propuso en un punto que la causa-efecto no existía. Pero no nos importa lo que diga David Hume, porque todos sabemos que por la causa de que yo suelte mi esfero, este caerá, causa-efecto. Ahora bien, toda esta noción de causa-efecto nos lleva a otra cosa, que es plantear las causas en un ambiente controlado, con la menor cantidad de variables posibles, para que estas variables sean las que estudiemos. Yo no me voy a poner a soltar este esfero a altos vientos, porque el viento puede dañar la noción de caída. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues controlamos el viento, ponemos paredes, experimentamos. El experimento es dar las condiciones para la experiencia. Esta es toda la lógica de la simplicidad en las ciencias. Y más allá del experimento, ¿qué pasa después? ¿Qué viene luego? Y aquí, ¿dónde se mezcla la experiencia, la praxis, la práctica con la teoría? La teoría se compone de muchos factores. ¿Cuál es la palabra que usted ha visto más
en ciencias. Alguien me podría decir que sea el mismo experimento, sea la palabra vida, por ejemplo, si alguien ha estudiado únicamente la biología. Pero yo le diré algo, si la palabra que usted más ha visto viene a ser la teoría. La teoría como tal, la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la rotación de los planetas de Aristóteles. Un montón de teorías que se basan en una lógica para fundamentarse. Y también he escuchado, aparte de la teoría, la ley. ¿La teoría qué viene a ser? La teoría depende de otros factores. Es como la variable dependiente en una ecuación. Por eso, uno podría no hablar de la ley de Boyle. Uno podría no hablar de las leyes de Newton. Uno habla de las teorías. ¿Por qué? Porque a muy bajas temperaturas, por ejemplo, si uno lo hiciera con dióxido de carbono, la ley de Boyle falla. De esta misma manera, si uno lo hace a velocidades masivas, a gravedades masivas, la teoría de Newton falla. A las leyes de Newton se les llama de muy mala forma leyes. Y ahí usted me dirá, ¿qué es una ley? Pues verá, una ley es muy sencilla, porque no depende de ningún otro factor. Una ley es. Hay una indeterminación en las ciencias, toda una lógica de que puede haber fallas, errores cálculicos. También puede haber, digamos, incertidumbres, donde lo que queremos investigar ya es tan avanzado que ni siquiera hemos llegado a presenciarlo. La mecánica cuántica, por ejemplo, es absurdamente pequeña. Nosotros no tenemos forma de verla. Una ley no es perfecta tampoco, porque mientras que no es dependiente de otras, tampoco es tan fácil de afirmar. Pero que esto sea lo que a usted le queda. Que la ley no depende de otras cosas, mientras que las teorías sí. Si de alguna forma podemos replantear, por ejemplo, toda la física, para que llegue toda junta a una sola fuerza, ¿a qué llegamos? Pues sería una ley. Porque esta sola fuerza podría explicar todos los sistemas. No dependería de nada más. La mecánica es una teoría. La mecánica depende de la gravedad. La mecánica depende de toda una serie de fuerzas que ella en sí no explica. La mecánica le cuesta explicar la fricción. La gravedad no la puede explicar, aunque la puede probar. Y entonces ahí, cuando uno pasa de la experiencia a plantear el conocimiento y aprenderlo, ahí es donde la praxis se vuelve teoría y donde las teorías y las leyes convergen, donde la ley explica la teoría. Y así, a través de la experimentación, a través de plantear, a través de asegurar, o al menos plantear bajo ciertas condiciones, aquello que va a ocurrir, porque la ciencia no es realmente más que predicción del futuro, no es más que explicar qué va a ser de tu experiencia. Ahí es donde se conocen las ciencias. Muchas gracias.